En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentando técnicamente qué podemos esperar a corto plazo, pero sobre todo analizando de forma objetiva, a través de diferentes tipos de análisis, gráficos, métricas y activos, qué podemos esperar de la criptomoneda durante los próximos meses, para así poder entender si hemos llegado ya a un máximo que puede dar paso a un movimiento bajista o si aún tenemos recorrido alcista. Bueno, va a ser un vídeo corto pero intenso, ya que quiero tratar diferentes temas, como por ejemplo el análisis técnico de la última hora de Bitcoin, quiero relacionarlo con los tipos de interés, quiero relacionar este movimiento de Bitcoin con el oro, creando una gráfica entre Bitcoin y oro, lo veremos más adelante, quiero comparar diferentes patrones en la historia y quiero analizar un indicador concreto que ya hemos tratado en alguna otra ocasión. Así que son muchas cosas de las que quiero hablar, por lo que te recomiendo que tengas paciencia, ya que todo tiene una relación muy concreta. Entonces, lo primero que quiero hacer es poner encima de la mesa cuándo y qué pasa con Bitcoin en el momento en el que se forman recortes en los tipos de interés. Esto es algo que ya hemos tratado en otras ocasiones, pero de forma introductoria y muy por encima quiero ponerlo encima de la mesa. Así que, como puedes comprobar, justamente en el anterior ciclo alcista, en el momento en el que se inician recortes en los tipos de interés, pasando la tasa del 2,50 al 2,25, este punto de aquí, aquí lo tenemos, fíjate que justamente es sobre la semana del 29 de julio, más o menos del año 2019. Pues bien, Bitcoin, en el momento en el que se forman estos recortes, ya había formado un pequeño máximo local y había tenido una caída desde ese máximo de un 31,24%. Es decir, nos damos cuenta que unas semanas antes, concretamente 4 semanas antes, el precio de Bitcoin ya había caído un 31% previo al recorte de tipos de interés. Se forman esos recortes de tipos de interés y entonces desde el mismo punto, sí que es cierto que Bitcoin forma un pequeño movimiento ascendente de un 28%, pero termina cayendo, y vamos a ponerlo antes de lo que pasó en el año 2020, un 32%. Como siempre digo, ¿qué hubiera pasado aquí? No lo sabemos. Sabemos lo que pasó. Es cierto que el precio iba en ascenso, pero no sabemos si este ascenso, antes de lo que vivimos durante el año 2020, era un pullback para una continuación o era un pullback, este ascenso, para seguir cayendo. Entonces, independientemente de esto, podemos ver que 4 semanas antes de los recortes de tipos, Bitcoin forma una caída de un 30 y pico por ciento, se recortan los tipos, Bitcoin forma un pequeño pullback de un 28%, pero termina formando una caída de un 32%, previo ya al gran bull run que pues sacudió todo el mercado de las criptomonedas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer una pequeña comparativa antes de analizar la última hora de Bitcoin y lo que podemos esperar durante los próximos días. Vamos a ver en qué momento se van a recortar los tipos de interés. Y esto es algo que lo podemos ver claramente, y es que hay un 72,8% de probabilidades de que en la decisión número 2 del año 2024 se recorten los tipos de interés. Actualmente la tasa está en el 525-550% y se espera que el 20 de marzo del año 2024, después de la primera, en teoría, no subida de tipos de interés, que será el 31 de enero del 2024, pues bien, el 20 de marzo del mismo año que viene, se espera en un 72,80% de probabilidades de que pasemos de los 525-550 a los 500-525. Entonces, voy a venir para aquí y voy a marcar una línea en esa fecha concreta, en marzo. Aquí esta es la semana del 18 de marzo. Esta semana de aquí exactamente es cuando se espera, con una probabilidad realmente elevada, que esta línea de color naranja, que son los tipos de interés, haga pues literalmente así y pase del 525-550 al 500-525, perdonad, así, que haga algo así. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, no saquemos conclusiones precipitadas, el análisis del vídeo no es simplemente esto, vale, perfecto, como aquí el precio cayó 4 semanas antes, vamos a sumar 4 semanas y vamos a esperar que caiga. No, el tema no es este, ¿no? Simplemente quiero introducir de este modo porque vamos a poner encima de la mesa, como he comentado, diferentes elementos importantes que evidentemente también tienen que ver con esto. Entonces,
¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Independientemente de esto que he comentado, a lo cual volveremos un poquito más adelante, ¿qué es lo que podemos esperar técnicamente de Bitcoin de cara a los próximos días? Voy a eliminar un momento esto. Pues bien, si vemos que el gráfico semanal está formando un movimiento de desaceleración, podemos llegar a confundirnos. ¿Por qué? Pues porque sí que es un movimiento de desaceleración, es cierto, lo suscribo, pero ¿qué pasa si bajamos de temporalidad? Pues que podemos comprobar claramente que ese movimiento de desaceleración en gráfico semanal simplemente es un patrón de triángulo en gráfico diario. Triángulo que es cierto que puede ser de continuación o de reversión, pero que de momento no nos está dando razones para pensar que puede ser un triángulo de reversión. Con lo cual, durante los próximos días, incluso durante las próximas semanas, entendiendo la acción del precio de lo que se está formando, que si cogemos esto de aquí y lo ponemos aquí, pues podemos ver claramente, dejando de lado todo, sin saber qué activo es ni qué temporalidad es, que esto es un movimiento impulsivo, esto es una formación de triángulo y lo más probable es este movimiento. Si a ti te pusieran un examen y te dijeran, dibuja la figura que estás viendo y marca si lo más probable es esto, esto o esto, yo creo que un 98% de la gente marcaríamos lo mismo. Diríamos, vale, esto es un triángulo, con lo cual esto es el movimiento. ¿Ok? Entonces, durante los próximos días y como digo, semanas, independientemente, obvio, de poder formar volatilidad, lo más probable es que este movimiento forme un patrón de continuación, que forme una estructura alcista y ascendente. ¿Tiene que suceder lo más probable? No. Pero nosotros tenemos que trabajar con esa hipótesis, con esa responsabilidad de estar analizando qué es lo más probable. Pero es que es algo que ya hemos comentado e incluso que ya hemos vivido en otras ocasiones. Fíjate qué es lo que sucedió literalmente en el año 2019, hasta dónde llegó el precio de Bitcoin antes de formar ese movimiento de pullback correctivo y antes de, pues, formar el gran bull run del que ya hemos hablado, ¿no? Pues desde el máximo hasta el mínimo tiramos niveles de Fibonacci que ya están marcados y llegó al nivel de 0,75% de Fibonacci. Y ahora justamente estamos muy cerca, desde el máximo hasta el mínimo, de poder llegar a ese nivel, con lo cual la estructura de ese triángulo de continuación en gráfico diario nos puede llevar sin ningún problema a niveles cercanos a los pues 48.000, 49.000 y por qué no 50.000 incluso. No tengo ni idea, ni es mi intención, ni me importa, sinceramente, no os voy a mentir, pero es cierto que podemos formar esa estructura de triángulo gráfico diario que deje atrás esta desaceleración, por cierto, movimiento previo al giro, ahora hablaremos de ello, pero que deje atrás esta desaceleración diaria para coincidir con la misma estructura que se vivió en el anterior ciclo. Pero no es únicamente esto. Fíjate, vamos a comparar diferentes elementos y es que, como puedes comprobar, desde el mínimo de este ciclo bajista, llegado a los 3.126 aproximadamente, hasta justamente este momento en el que se forma una envolvente bajista, Bitcoin forma una subida del 188, 189, 190%. ¿Qué forma justamente después de subir un 189%? Una envolvente bajista. ¿Qué pasa a posteriori? El mercado forma varios o varias semanas claramente ascendentes que impactan en este nivel del 0,75. ¿Qué pasa entonces? Lo que sucede entonces es que lo que pasa con la situación económica es que se recortan los tipos de interés y el precio de Bitcoin forma ese movimiento a la baja. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Desde el punto mínimo en el que hemos llegado durante el mercado bajista, más o menos los 15.480 aproximadamente, hasta el máximo antes de formar esta envolvente de aquí, el precio de Bitcoin ha subido un 188-189%. Forma la misma envolvente, ahora está formando esa estructura de continuación, ese patrón del que hemos hablado en gráfico diario, con lo cual podría incluso desde estos niveles en los que nos encontramos llegar a subir hasta el nivel de 0,75 de Fibonacci, independientemente de la cifra que esto representaría en Bitcoin, y luego que se inicie ese movimiento en forma de pullback del que ahora hablaremos largo y tendido antes de esos recortes de tipos de interés.
formando un movimiento relativamente similar a toda esta estructura que vivimos en el año 2019. No es comparable por muchos elementos más que técnicos contextuales. Estamos viviendo y cada situación analítica es distinta, pero si podemos operar y sacar rendimientos en el análisis técnico, es simplemente porque los patrones tienden a repetirse. Y en el caso de Bitcoin y de las criptomonedas, no nos engañemos, esos patrones se repiten de forma más fehaciente, con lo cual podemos realizar este tipo de análisis de manera más contundente. Pero bueno, independientemente de todo esto, esta es solamente la primera parte de todo lo que quiero comentar. Y es que ahora mismo tenemos un nuevo jugador dentro de este partido. Y es el oro, lo que está pasando con el oro. No voy a hacer un análisis de la última hora del oro, sino que simplemente lo que voy a hacer es, punto número 1, añadirlo encima del gráfico de Bitcoin. De hecho, lo voy a hacer ya. Vamos a poner el oro aquí, nueva escala de precios. Punto número 2, comparar el patrón que se vivió del oro y Bitcoin durante los anteriores años, 2015, 16, 17, 18, 19. Y punto número 3, poner encima de la mesa oro contra Bitcoin directamente. Quiero hacer eso. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, y es analizar y comparar qué es lo que sucedió anteriormente entre el oro y Bitcoin. Pues bien, el oro tenía un nivel de resistencia en el nivel de los 73. El oro es la línea de color naranja. ¿Quién pillara oro en 73, no? Bueno, independientemente de esto, fue un nivel de resistencia durante 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, hasta que en el año 2019 se formó esa ruptura. Pero más que quedarnos con se formó esa ruptura, vamos a analizar qué pasó en esa ruptura concreta. Bueno, independientemente de lo que sucedió con Bitcoin durante todo el bull run, esto no es lo que nos interesa, fijaros cómo el precio del oro llega a este nivel de resistencia, nivel de resistencia, nivel de resistencia y forma un mínimo creciente respecto a este punto de aquí. Vamos a analizar lo mismo. Tenemos un nivel de resistencia, que es este nivel de resistencia. Tenemos aquí el mínimo anterior, que es este mínimo anterior. Tenemos un mínimo creciente, que es este mínimo creciente de aquí. Tenemos un nuevo ataque a la resistencia, este de aquí, que es literalmente esto de aquí. Además se forma similar, ¿no? Podríamos decir, porque el precio, fijaros cómo hace una especie de movimiento impulsivo, luego viene para abajo, hace un doble techo y cae. Viene para abajo, hace un doble techo y cae. La única diferencia susceptible entre lo que pasó con el oro hace 10 años, prácticamente 8 años, con lo que está pasando ahora, es que en el momento en el que cae, aquí forma un mínimo decreciente. Esto es cierto. Aquí, en cambio, en el momento en el que cae, aquí lo tenemos, no forma un mínimo decreciente. Forma un mínimo creciente. Perfecto, no tiene que ser exactamente igual. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? El precio se levanta, pullback y rompe. El precio se levanta, pullback y ahora está en ese proceso de ruptura del nivel de resistencia de los 2000 aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en el que el precio del oro, que ya hemos visto que está literalmente replicando el mismo patrón prácticamente, rompe ese nivel de resistencia tan importante en el año 2019? Pues vamos a marcar el punto de ruptura. Aquí lo tenemos. Y vamos a marcar el punto de ruptura en el que ya prácticamente estamos este año. Aquí lo tenemos. Pues bien, lo que sucede es que el precio de Bitcoin, después de esa envolvente bajista, forma el último tirón e inicia ese patrón a la baja. Entonces, añadimos un nuevo ingrediente a lo que está sucediendo, a un contexto que técnicamente hablando es prácticamente idéntico. Bitcoin sube un 180%, envolvente bajista. Continúa hacia arriba con un patrón de continuación. El oro rompe el máximo histórico, inicia un movimiento a la baja. Se recortan los tipos de interés y cae con más fuerza. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Bitcoin sube un 180%, bueno, 189%, como antes. Envolvente bajista. Bitcoin continúa con ese patrón de continuación que aún está por ver, pero estamos viendo el patrón de continuación. El oro rompe el máximo anterior, el nivel de resistencia, con un patrón muy similar al que vimos en el año 2016. Estamos en ese patrón de confirmación. Bitcoin continúa, puede iniciar ese movimiento bajista y los tipos de interés se van a recortar
ya mismo. Quiero decir, estamos viendo que la estructura es prácticamente la misma y que lo que podemos esperar es ese máximo local en el precio de Bitcoin previo a un movimiento de pullback, que ya veremos cuál va a ser la dimensión de lo mismo. Y esta dimensión la vamos a dividir en dos formas, y con esto ya terminamos el vídeo. Primero, comparando directamente el oro con Bitcoin. Y segundo, poniendo encima de la mesa un indicador bastante interesante que ya hemos tratado en otras ocasiones, pero que vamos a darle un análisis distinto a lo que hemos hecho en otros momentos, ¿no? Y aquí, donde pone oro, voy a poner una división y voy a poner Bitcoin. BTC. Aquí lo tenemos. Vale, esto que vais a ver a continuación es el gráfico del oro en comparación con el de Bitcoin. Evidentemente es un gráfico descendente. ¿Por qué? Porque Bitcoin se comporta mejor que el oro. Es decir, cuando este gráfico sube, es que el oro se está comportando mejor que Bitcoin, ya sea porque cae menos o porque sube más. Cuando este gráfico cae, es porque Bitcoin se está comportando mejor que el oro, ya sea porque Bitcoin sube más o porque Bitcoin cae menos. Obvio, el gráfico de Bitcoin el gráfico de oro contra Bitcoin es descendente, porque Bitcoin se comporta terriblemente mejor que el oro, pero no siempre es así, no se forma siempre este tipo de movimientos. De hecho, como puedes comprobar, si miramos lo que está sucediendo en este punto, podemos llegar a determinar que el gráfico que se está viendo puede llegar a formar un movimiento en forma de pullback. En dos direcciones. Dirección número uno, simplemente formando un movimiento de pullback para seguir cayendo y ya está. O dirección número dos. Fijaros qué es lo que sucedió en este punto. Precio caída con fuerza, pullback. Mínimo creciente, doble techo, caída con fuerza. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Precio caída con fuerza, pullback. Mínimo creciente, este punto como este punto de aquí. ¿Puede venir este gráfico a buscar este máximo de aquí para formar una caída mayor? La respuesta es sí, ya sucedió anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sí, la tendencia del oro contra Bitcoin es claramente descendente, porque Bitcoin y el ecosistema de las criptomonedas en sí tiene mucho más recorrido y mucha más fuerza de cara a las próximas décadas que el oro. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta esa tesitura, ¿no? Pero eso no implica que, técnicamente hablando, podamos esperar simplemente este formato de pullback o este movimiento en forma de pullback para seguir cayendo y seguir con esa microtendencia a corto plazo y gran tendencia a largo plazo, pero también puede haber un parón más determinante, un parón en el que el oro se esté comportando mejor que Bitcoin durante más tiempo, formando una estructura muy similar a lo que vivimos aquí, donde el precio estuvo formando un pullback durante casi un año, 259 días, donde el oro se comportó un 278,83% mejor que Bitcoin. Es decir, técnicamente hablando, lo que podemos esperar de Bitcoin de cara a los próximos días más absolutos, y ahora analizamos ese indicador, es que podamos formar ese movimiento de continuación, porque todo encaja, incluso la comparativa con este ciclo de aquí. Pero eso no implica que durante los próximos meses no podamos vivir este movimiento. Y no sería la primera vez que no se vive este movimiento, que esto simplemente sería un impulso, un pullback y una continuación, algo totalmente equilibrado y latente en la acción del precio de cualquier activo, sino que también podría llegar a ser un movimiento más desarrollado. No sería nada descabellado. Y más teniendo en cuenta el nuevo jugador que tenemos ahora mismo en el partido, que es el oro. Pero bueno, independientemente de esto, para darle un toque diferente a todo este análisis, quiero tratar este indicador de aquí, y es el riesgo de burbuja a corto plazo. Lo hemos analizado muchas veces, no quiero hacer, o lo hemos comentado muchas veces, no quiero hacer el mismo comentario de siempre. Sí que es cierto que, pues como siempre digo, porque ya lo hemos tratado, de las últimas 11 veces en las que el precio de Bitcoin o el riesgo de burbuja a corto plazo ha marcado esta sobrecompra tan clara, situándose en los colores verdes y amarillos, de las últimas 11 veces,
en 10 ocasiones, hemos tenido un movimiento en forma de pullback. Es así. No me lo invento yo, no es lo que a mí me gustaría, es simplemente lo que ha sucedido. La única vez en la que no sucedió fue durante el año 2020, donde, como podéis comprobar, el precio se sobrecompró, siguió, y aquel mercado pues siguió tirando sin ningún tipo de fuerza. ¿Es la misma situación? No lo sé, no tengo una bola mágica, ya me gustaría, pero no tengo ni idea. ¿La probabilidad indica que puede pasar esto? No. Evidentemente, si de 11 ocasiones 10 pasa una cosa, la probabilidad va de cara de esas 10. Pero quiero tratar el análisis desde una perspectiva diferente y es haciendo hincapié en las divergencias. Fijaros que aquí, justamente en este último movimiento, ¿qué es lo que pasó con el riesgo de burbuja? Que formó un claro movimiento a la baja. ¿Qué es lo que pasó con Bitcoin? Que formó un claro movimiento al alza, divergencia y caída. ¿Qué es lo que pasó en el año 2021 con el riesgo de burbuja? Claro movimiento a la baja. ¿Qué es lo que pasó con Bitcoin? Claro movimiento al alza, divergencia para abajo. ¿Qué es lo que pasó en el año 2021? Riesgo de burbuja, movimiento a la baja. Patrón de Bitcoin, movimiento al alza, divergencia, pam, caída. Y así lo podríamos seguir haciendo, da igual. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El riesgo de burbuja ya ha formado ese movimiento a la baja. ¿Qué ha pasado con Bitcoin desde este punto? Hemos formado un máximo. Entonces, estamos viendo desde una perspectiva totalmente diferente otro elemento que nos puede indicar que ese movimiento en forma de pullback, en forma de caída, está más cerca que nunca, e independientemente de que el ecosistema prospere, de que esto no tenga que derivar en un mercado bajista, lo mínimo que podemos esperar son semanas a contratendencia, semanas que formen un pullback, que tampoco sería descabellado, como hemos comprobado también en este análisis, que pueda desarrollarse y alargarse más tiempo de lo que podemos esperar o nos podría gustar. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.